Saludos, encantadores espectadores. Gracias por acompañarme en mi canal de YouTube. ¿Alguna vez has reflexionado sobre los giros del destino que podrían haber remodelado la historia? Hoy nos embarcamos en un viaje a través de una realidad alternativa. Si se siente cautivado, recuerde mostrar su apoyo dándole me gusta al video y suscribiéndose para recibir contenido fascinante en el futuro. Sin más preámbulos, profundicemos. Habían pasado años desde la segunda intervención francesa en México. Los recuerdos de las botas extranjeras pisando suelo mexicano aún provocaban ira y lágrimas en los ojos de los ciudadanos. El corazón de México había quedado marcado, pero latía más fuerte que nunca. El presidente Benito Juárez, después de defenderse de los franceses y de su emperador títere Maximiliano, ya no era el mismo líder que alguna vez fue. Su visión no era solo reconstruir México, sino también garantizar que ninguna potencia extranjera subestimara nuevamente el espíritu y el poder del pueblo mexicano. Bajo su liderazgo, México experimentó una rápida militarización. Los desiertos, selvas y costas se convirtieron en campos de entrenamiento para miles de jóvenes soldados mexicanos. Se puso en servicio una nueva flota naval y se construyeron barcos a un ritmo sin precedentes en los astilleros de Veracruz. La industria mexicana también experimentó un aumento. Surgieron fábricas que producían armas y suministros para la creciente fuerza militar. Y a medida que el ejército mexicano crecía en fuerza y número, también lo hacía la ambición de la nación. Juárez, que alguna vez fue un símbolo de paz y resiliencia, ahora era un faro de determinación y venganza. A menudo les decía a sus asesores, Francia pensó que podía doblegarnos a su voluntad, pero solo avivaron el fuego de nuestro desafío. Deben pagar por lo que hicieron. En el corazón de la Ciudad de México se trazaron planes de guerra. Los principales generales y almirantes se reunieron alrededor de grandes mesas, examinando mapas y elaborando estrategias sobre cómo lograr lo impensable, una invasión de Francia. La idea era audaz. México, que alguna vez fue víctima del imperialismo europeo, ahora estaba planeando una conquista inversa. Se crearon redes de espionaje, se enviaron espías mexicanos a Francia, que se mezclaron, reunieron información de inteligencia, estudiaron sus defensas y el movimiento de las tropas francesas. Enviaron mensajes codificados a México, trayendo información valiosa para el inminente asalto. Comenzaron a correr rumores, susurros sobre las intenciones de México. Si bien el mundo lo desestimó como una mera bravuconería, Francia empezó a tomar nota. El emperador Napoleón III, sentado en su gran palacio de París, recibió informes sobre el creciente poder militar de México y su intención de contraatacar. Al principio se rió, pero a medida que llegaba más y más información, una sombra de duda se apoderó de él. De regreso a México, la fecha estaba fijada. Una enorme flota, orgullo de la nueva Armada Mexicana, zarpó de las costas de Veracruz cargada de soldados, caballos, armas y un ardiente deseo de venganza. Mientras los barcos surcaban las olas del Atlántico, el mundo observaba con incredulidad. Las llamas de la venganza se encendieron y se dirigieron directamente al corazón de Francia. Cuando la flota mexicana se acercó a la costa francesa, encontró resistencia. La marina francesa, aunque tomada por sorpresa, fue formidable. La batalla se produjo frente a las costas de Normandía, con cañones disparando y barcos hundiéndose en ambos lados. Pero la absoluta determinación en las fuerzas mexicanas, impulsadas por su búsqueda de venganza, finalmente venció a la marina francesa. Una vez despejado el camino, los soldados mexicanos desembarcaron en suelo francés. Las ciudades a lo largo de la costa fueron tomadas rápidamente y comenzó la marcha hacia París. La campiña francesa no estaba preparada para tal invasión, y las historias sobre los feroces guerreros mexicanos se extendieron como la pólvora. El pánico se apoderó de París. Napoleón III, al darse cuenta de la gravedad de la situación, reunió a sus tropas para defender la capital. Una gran fuerza se reunió en las afueras de París, preparándose para una sangrienta batalla. Pero los mexicanos, con sus espías profundamente arraigados en el establishment francés, anticiparon esta medida. Emplearon tácticas de guerrilla, atacaron las líneas de suministro francesas y participaron en emboscadas sorpresa. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, la audaz medida de México tuvo repercusiones. Europa, que durante mucho tiempo se había visto a sí misma como el centro del poder y la influencia global, no pudo permanecer impasible mientras uno de los suyos era invadido por una nación que alguna vez consideró inferior.
Gran Bretaña, Prusia y Rusia convocaron una reunión de emergencia. La invasión de Francia por parte de México no fue solo una afrenta a Francia, sino un desafío al orden europeo. Rápidamente se formó un pacto y las tres potencias declararon la guerra a México. Su poderío naval y militar combinado era una fuerza a tener en cuenta. México, aunque hizo importantes avances en Francia, ahora estaba rodeado. El Canal de la Mancha pronto estuvo plagado de buques de guerra británicos, mientras los ejércitos prusiano y ruso comenzaron a converger en la frontera oriental de Francia. Juárez, al darse cuenta de que lo superaban en número y armas, tomó una decisión difícil. Ordenó una retirada estratégica de Francia para fortalecer sus posiciones y prepararse para una guerra prolongada contra las potencias europeas. Cuando las tropas mexicanas se retiraron, París se salvó, pero las llamas de la guerra se habían extendido por toda Europa. Con la audaz invasión de México, el continente quedó sumido en el caos. Las alianzas cambiaron y se avecinaba una guerra mayor. México, tras haber dejado claro su punto de vista y demostrado su poder, se preparó ahora para la tormenta de un ataque europeo. Si bien Europa se unió contra México, este último no estuvo solo. Por toda América Latina se extendió un fervor de solidaridad panlatina. Brasil, Argentina, Colombia y otros, inspirados por el desafío de México, enviaron tropas, recursos y ayuda. Se formó una gran coalición latinoamericana. En la parte superior del Atlántico, Estados Unidos observaba con gran expectación. Históricamente, Estados Unidos y México habían estado enfrentados, pero la amenaza europea al equilibrio del hemisferio occidental era preocupante. La doctrina Monroe resonó en los pasillos de Washington. A pesar de sus diferencias, Estados Unidos comenzó a brindar apoyo encubierto a México, enviando armas, suministros e inteligencia. Las fuerzas europeas combinadas lanzaron su asalto. Pero el terreno de México no se parecía a los campos abiertos de Europa. Los vastos desiertos, las espesas selvas y las imponentes montañas resultaron ser una defensa formidable. Las tácticas de guerra de guerrillas de México, junto con la ventaja de jugar como local, dejaron a los ejércitos europeos frustrados y fatigados. Además, la coalición latinoamericana, unificada en su propósito, coordinó sus ataques, obligando a las potencias europeas a luchar en múltiples frentes. Las selvas de Colombia se convirtieron en una pesadilla para las tropas alemanas, mientras que los Andes vieron flaquear a las fuerzas rusas. A medida que los meses se convirtieron en años, la guerra agotó los recursos y la moral de la Alianza Europea. Su frente unificado comenzó a fracturarse. Gran Bretaña, al ver la inutilidad de la guerra, buscó la paz. Prusia y Rusia, sobrecargadas y enfrentadas a presiones internas, pronto hicieron lo mismo. Victorioso, México y sus aliados convocaron una cumbre de paz en la Ciudad de México. El dominio de Europa se vio sacudido. Se exigieron reparaciones y se establecieron nuevos acuerdos comerciales que favorecían en gran medida a América Latina. El fin de la guerra vio un nuevo orden mundial. Las alguna vez poderosas potencias europeas, humilladas y económicamente tensas, enfrentaron disturbios civiles y agitación política. Los imperios se desmoronaron y nuevas naciones emergieron de sus cenizas. México, que alguna vez fue el perdedor, ahora era una potencia mundial. Su economía prosperó y su cultura e influencia se extendieron por todo el mundo. Estados Unidos, al ver los beneficios de la colaboración sobre la confrontación, formó un vínculo más fuerte con su vecino del sur, iniciando una era dorada de prosperidad y paz para las Américas. En el corazón de la Ciudad de México se erigió un monumento, símbolo de resiliencia, unidad y desafío. No fue solo un recordatorio de la guerra, sino un testimonio del espíritu indomable del pueblo mexicano y sus hermanos latinoamericanos. Y así, de las llamas de la venganza, surgió un nuevo amanecer, uno en el que México brilló más. Si te gustó el video, no olvides presionar el botón de suscripción y darle me gusta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.